la idea es dejar un mensaje sobre la posibilidad de poder trabajar el cultivo en forma más amigable, en el sentido, digamos, de ir incluyendo algunas prácticas de manejo orgánicas o integradas que nos permitan, digamos, de tener un cultivo más sustentable en el tiempo. Entonces, gran parte de la exposición se va a centrar en las cubiertas vegetales y abonos verdes, que son una posibilidad para establecer en avellano europeo. Nosotros hemos trabajado bastante en este tema en otras especies, por ejemplo en cerezo, con resultados muy interesantes. Y es una alternativa para la fertilización de huertos orgánicos y también de aquellos, digamos, de manejo integrado. Importante con esta metodología poder integrar el empleo, por ejemplo, de compost, en el caso de huertos orgánicos, harina de lupino, que se está utilizando ya en algunos huertos, digamos, orgánicos, que después vamos a ahondar más sobre el uso del lupino, no solamente como harina, digamos, para complementar la fertilización, sino que también como abonos verdes. También tenemos la posibilidad de utilizar harinas de pluma, harina de plumas peletizadas, pelos peletizados, etcétera, abonos foliares, a base de extractos vegetales, principalmente de algas marinas y de algunos extractos vegetales, como por ejemplo Quisetum y ortiga, en producción orgánica me refiero, dado que en el caso, digamos, del nitrógeno es un cuello de botella importante que tenemos en este modelo de producción, en este sistema de producción. Es muy importante entonces tener un abanico y elegir muy bien los fertilizantes orgánicos que vamos a utilizar. Ya comentaba que aquellos nitrogenados son el gran cuello de botella que tenemos, particularmente en la formación de los huertos frutales. Cuando estamos formando un huerto nuevo, por ejemplo, de avellano, tenemos que tener un crecimiento rápido, formar la estructura productiva, y ahí podemos tener un cuello de botella importante, digamos, de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo para poder hacer crecer esa planta bajo un manejo orgánico. Por lo tanto, es un problema no menor, y como sugerencia para aquellos agricultores que quieran, digamos, incursionar en el rubro orgánico, nuestra sugerencia hoy día es partir con un huerto convencional, solucionar todos los problemas de nutrición, como muy bien expuso el colega Cristian, y después, digamos, transitar hacia la producción orgánica. De esa manera se tienen menos problemas en el manejo, digamos, nutricional del huerto. Lo hemos visto, digamos, incluso en otras especies frutales. Hay que tomar en cuenta también que los precios son elevados y fundamentalmente, si estamos hablando de producción orgánica, lo ideal que sean bajos los inputs externos y fundamentalmente recurrir a fertilizantes que podamos, digamos, generar en el propio predio. También hay que tomar en cuenta que el tema de la velocidad de mineralización o capacidad, ¿cierto?, de los microorganismos de descomponer los fertilizantes orgánicos, liberando nitrógeno mineral, en general es lento. Entonces, por eso que tenemos ese gran cuello de botella en las plantas. Gran parte de este nitrógeno se encuentra entonces en forma orgánica. El guano, por ejemplo, de aves deshidratado, contiene una cantidad importante de nitrógeno mineral que podríamos utilizar sin problema. Principalmente si la forma de nitrógeno es en forma amoniacal, pero desde el punto de vista práctico tenemos necesariamente que hacer aplicaciones en pequeñas cantidades para satisfacer fundamentalmente el nitrógeno en primavera. Y digo pequeñas cantidades porque también podemos producir toxicidad en las plantas. ¿Y por qué en primavera? Porque, como vamos a ver más adelante, las grandes demandas de nitrógeno que tiene esta especie es fundamentalmente en primavera. En primavera, donde necesitamos una gran cantidad de nitrógeno, y en primavera temprano tenemos un problema que los suelos nuestros son bastante fríos, y por lo tanto gran parte del nitrógeno que ocupa la planta viene, digamos, de la reserva interna de la temporada anterior. Bueno, respecto a lo que les comentaba, entonces es muy importante el fraccionamiento de la fertilización nitrogenada. Nosotros en estudios que hemos hecho ya hace bastante tiempo en la especie acá en la zona, particularmente en territorios como Gorbea, Pitrusquén y también acá en Carillanca, los mayores requerimientos, como les comentaba, ocurren en primavera. Entre un 75 a un 85% entre septiembre, octubre y noviembre, diciembre.
ese es un periodo muy importante, digamos, que tiene que haber suministro adecuado de nitrógeno para las plantas. Y entre un 15 y un 25% entre marzo y abril, previo a la caída de hoja, fundamentalmente para poder acumular para las reservas internas, para la partida, como les comentaba anteriormente, de la temporada siguiente. Porque la planta no es capaz de absorber temprano en primavera el nitrógeno que está en el suelo por las condiciones muy frías en que se encuentra el suelo. Quiero mostrarles un ensayo que realizamos con distintas dosis en nitrógeno y fíjense que en la medida que fuimos aumentando las dosis nitrogenadas, no se produjo un gran impacto, digamos, en los rendimientos. Con una dosis intermedia de 80 kilos de nitrógeno por hectárea, fraccionado, como les comentaba anteriormente, se lograron, digamos, los mejores rendimientos, pero sin diferencias significativas respecto a las dosis más altas. Entonces, hay que ir viendo, de acuerdo, digamos, a la calidad del suelo, la fertilidad media que tiene ese suelo, cómo responde, digamos, a la fertilización nitrogenada. Lo que sí tenemos claro es que los primeros años para formar la estructura productiva y fundamentalmente en aquellos suelos donde hay déficit de nitrógeno, para poder lograr brotes o ramos fértiles de manera de tener una buena cantidad de flores femeninas y también amentos en el caso de los polinizantes, es necesario tener disponibilidad de nitrógeno suficiente para poder lograr esos objetivos. Respecto a los fertilizantes fosfatados, en producción orgánica no tenemos problemas, ¿cierto? En producción convencional, pero para producción orgánica tenemos que recurrir necesariamente a fosfatos naturales, roca fosfórica en suelos ácidos y neutros que los podemos utilizar, pero que tienen una lenta liberación del fósforo. Y también otra alternativa son harinas de hueso, que también, digamos, es una alternativa interesante en caso de producción orgánica. Quiero resaltar que en el caso del fósforo fundamental de los primeros años para el desarrollo radicular, una de las claves en el caso de producción orgánica y también en cultivos, digamos, integrados o tradicionales, es el desarrollo radicular, y para poder fomentar y lograr un buen desarrollo radicular es fundamental el fósforo. Sabemos que el fósforo es altamente fijado bajo nuestras condiciones de suelos ácidos de la zona sur, por lo tanto es muy importante aplicarlo junto a la fertilización de base, incorporándolo, digamos, en el suelo antes de plantar y posteriormente, digamos, tener un buen suministro, un buen almacén durante la plantación misma, de manera de poder disponer de fósforo en el tiempo, fundamentalmente para aquellos agricultores que no cuentan con fertirrigación. Bueno, en el caso que nosotros no tenemos fertirrigación, uno de los problemas, ¿cierto?, es incorporar el fósforo y que esté en contacto lo más cercano posible a las raíces, y por lo tanto hoy día existen tecnologías como las máquinas que estamos viendo en pantalla que nos permiten incorporar el fósforo en el suelo. Y es muy importante porque el fósforo, además de lo que les señalaba en el desarrollo radicular, en el estimular el desarrollo de raíces, también participa en estados críticos de la especie como es la fecundación y fructificación. Particularmente importante la fecundación para poder lograr altos rendimientos y posteriormente el desarrollo de los frutos. Ustedes tienen que tener presente, y lo que son productores de avellano saben muy bien que es un cultivo, es una especie que produce bastante menos que todos los otros frutales. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar de poder potenciar al máximo la producción de esta especie, de manera de que sea más sustentable y más rentable. Sin embargo, hay que resaltar que en el caso del fósforo respecto a nitrógeno y potasio es absorbido en pequeñas cantidades respecto a estos dos otros, digamos, elementos. Respecto a los fertilizantes potásicos, tenemos la posibilidad en producción orgánica de utilizar sulfato de potasio natural. Cabe destacar que es un elemento fundamental para poder lograr buenos rendimientos y calidad de las avellanas. Hemos visto que influye positivamente en la calidad de la producción. Cuando estoy hablando de calidad de producción, estoy hablando en producción de kernel o de semilla, y también el llenado de la semilla. Y también se ha evidenciado que fortalece la asimilación de nitrógeno en las hojas, lo cual es muy importante. Y como les comentaba, favorece el desarrollo de la semilla. Importante señalar que el potasio se extrae
en altas cantidades por las semillas que nosotros estamos exportando, ¿cierto? El predio que estamos sacando a través de la fruta, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos, digamos, estar reponiendo los niveles de potasio en el huerto y haciendo chequeos a nivel foliar, de manera de tener las concentraciones adecuadas. Bueno, la capacidad de absorción también se ha visto que es baja respecto a otros nutrientes, y manejo es importante, digamos, lo que hemos visto en nuestros ensayos a través de varios años, que aplicaciones sucesivas de potasio, entre 3 a 5 años, son necesarias para poder aumentar los niveles de potasio en las hojas, y particularmente bajo condiciones de suelo con deficiencia, y sobre todo en suelos con deficiencias altas. En ensayos que hemos realizado, nosotros los primeros años no hemos visto respuesta en la producción a los niveles, digamos, de concentraciones de potasio aplicado. Por lo tanto, son varios años que tenemos que hacer estos manejos para poder lograr, digamos, un impacto en la producción. Ustedes al primer año después de aplicar potasio en general, no van a ver, digamos, grandes diferencias significativas en los rendimientos. Hay pequeñas diferencias, pero no significativas, por lo menos bajo las condiciones experimentales donde nosotros hemos realizado los ensayos. Bueno, y por la baja movilidad, entonces sugerimos incorporarlo, sobre todo en este tipo, digamos, de modalidad de producción antes de la plantación o vía fertilización para aquellos agricultores que disponen del sistema. Y por supuesto también hoy día tenemos muchas herramientas, complementar con fertilizaciones foliares. Hay varias alternativas en el mercado, con varias aplicaciones previo y durante fecundación y desarrollo fruto, que son los dos momentos críticos en que nosotros tenemos que intervenir. Vamos a conversar de aquí adelante sobre el tema de la gestión de suelo y manejo de cubiertas orgánicas, y por qué creemos que es tan importante esto tanto para huertos, digamos, convencionales de manejo integrado y también orgánico, porque el gran objetivo que buscamos con la gestión del manejo del suelo a través de estas cubiertas fundamentalmente es mejorar el bienestar y las propiedades biológicas del suelo. Favorecer también el equilibrio de la calidad de las plantas y de la fruta, y mejorar los mecanismos fisiológicos de los árboles y relacionados con los problemas ambientales. Antes de comenzar de lleno a conversar sobre las cubiertas, quiero resaltar que en producción no solamente orgánica, sino que también en las otras modalidades de producción, tanto convencional como integrada, pero particularmente para la producción orgánica, es muy importante la calidad de planta. El vigor de las plantas, con muy buen sistema radicular, lo que ustedes están apreciando en pantalla, son plantas que tienen grandes dimensiones, con espacios más amplios, porque en el caso de producción orgánica lo que nos interesa es tener un vigor más fuerte, sobre todo, digamos, una raíz que sea capaz de explorar una mayor unidad de superficie de suelo, porque tengan presente que todos los fertilizantes que ocupamos en producción orgánica son de bastante más baja ley que si lo comparamos con los fertilizantes, digamos, tradicionales. Lo que estamos viendo acá es un huerto orgánico, no en Chile, en Serbia, pero utilizando plantas con mucho vigor, y estos huertos tienen producciones del orden de los 4.000 kilos por hectárea. Son huertos bastante antiguos que ya tienen más de 20 años, pero muy interesantes porque presentan un alto rendimiento con variedades distintas a las nuestras. Esto corresponde a Tonda Romana, que está en Chile también, pero que hoy día nosotros todavía no la utilizamos comercialmente. Otro factor importante es la elección del sitio de plantación. Aquí parte todo. No solamente para huertos orgánicos, que estamos conversando hoy día, manejo integrado y también convencional. ¿Y por qué es tan importante? Porque por un lado tenemos el ambiente, que nos va a determinar la productividad de esta especie. El clima, fundamentalmente, muy importante, la temperatura durante la fecundación, que ocurre en primavera. Hay años, sobre todo en zonas que son más marginales, más precordilleranas, donde tenemos bajo rendimiento porque hemos tenido problemas con temperaturas bajas durante el proceso de fecundación. Idealmente, el óptimo son 20 a 21 grados, y en algunas zonas es bastante difícil conseguirlo. Lo otro que es importante es el suelo. Siempre se ha hablado mucho que es un cultivo bastante rústico, pero no es tan así, porque hemos visto que en suelos más profundos, suelos más fértiles, tenemos un mejor desarrollo radicular y también aéreo de las plantas.
hay una respuesta muy importante de las plantas a la calidad del suelo. Y condiciones favorables, entonces, nos permiten expresar el potencial óptimo o la capacidad productiva que tiene la especie. Factores ambientales no son modificables, son muy difíciles o escasamente modificables, por lo tanto, es un tema no menor y hay que tomarlo en cuenta cuando vamos a decidir en hacer un proyecto productivo. ¿Me conviene o no me conviene establecer en una determinada zona, de acuerdo, digamos, a los antecedentes que tengamos de las condiciones climáticas del sector? Y lo otro importante también es conocer la rotación de los cultivos previos, porque nos va a indicar también los niveles, digamos, de fertilización que tiene ese suelo, de fertilidad. También nos va a implicar la incidencia de plagas, de enfermedades y fundamentalmente de plagas de suelo, lo cual es muy importante, y la presión de maleza. Por eso que es muy importante, antes de decidir de plantar, hacer un análisis químico y además de químico, yo diría muy importante el análisis físico de los suelos. Es muy importante el tema del análisis físico, de manera de no tener problemas después que plantemos. Dentro del análisis físico, importante, digamos, sobre todo, digamos, la densidad. O sea, es importante conocer la pendiente, la profundidad, ¿cierto?, del suelo, la textura, el drenaje, el historial del manejo, como comentábamos anteriormente, de manera de poder tomar buenas decisiones. Fíjense ahí en la pantalla, aparecen suelos muy compactados, con un nivel freático muy alto, y eso nos va a producir problemas de desarrollo y estrés, digamos, a nivel radicular. Respecto al muestreo, muy importante que se instruya a la gente que va a hacer el muestreo. En el caso de frutales, nosotros debiéramos hacer submuestras de mínimo, digamos, un submuestreo de 20, y después, digamos, mezclar en forma muy homogénea esta mezcla en aproximadamente 2 kilos que podamos mandar, digamos, al laboratorio. Y en el caso frutales, y específicamente en el caso de avellano europeo, nosotros debiéramos hacer 2 muestras, es lo que estamos haciendo actualmente, de 0,30 y 31,60 centímetros, que es gran parte, digamos, del perfil donde se desarrolla el sistema radicular de los avellanos. Bueno, y en el análisis físico, fundamentalmente pedir al laboratorio textura, densidad aparente, importantísimo, para ver cómo está nuestro suelo en relación a la compactación, porosidad y capacidad de retención hídrica. Es muy necesario, de acuerdo a las condiciones que tenga nuestro suelo, y ahí tomar las decisiones adecuadas, el acondicionamiento y la preparación previa. Y fundamentalmente, cuando nosotros pensamos en un proyecto, cuando estamos iniciando un proyecto de avellano, lo ideal es que comencemos a preparar nuestro suelo en verano, en especial en suelos que son más compactos, cuando el terreno está seco y por lo tanto, digamos, en condiciones más favorables tanto de cohesión y adhesión, digamos, de las partículas del suelo. Muy necesario, hemos visto en general en muchos suelos, por el tema de compactación, hacer un laboreo profundo, lo cual nos va a permitir romper, digamos, estratas que estén, digamos, compactadas, y eso nos va a permitir un muy buen desarrollo radicular de las plantas. Nosotros hemos tenido problemas en suelos compactados donde se ha limitado después del año de la 7ª hoja, se ha limitado y ha caído fuertemente los rendimientos y la calidad de la fruta con un mayor porcentaje de frutos vanos, precisamente porque los suelos están demasiado compactados. De ahí la importancia, y sobre todo los suelos entonces tipo arcilloso, que presentan, digamos, que son más pesados, hacer lo que llamamos un desfonde profundo, que nos permite también poder incorporar lo que comentaba Cristian, las enmiendas, por ejemplo, antes de plantar, y también algunos fertilizantes que tienen poca movilidad, particularmente como el caso del fósforo. Esto se lo quiero mostrar para complementar lo que expresaba anteriormente, lo que se produce en un huerto compactado. Esto acá en la región, en la zona de Galvarino. Hay un estrés evidente en las plantas por falta, digamos, de oxígeno a nivel radicular,
¿Y qué es lo que ocurre? Este huerto es un huerto, digamos, de 15 hectáreas, un sector de 15 hectáreas que está, digamos, bastante afectado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este huerto? Bueno, ha habido paulatinamente pérdida de vigor, lo cual es fatal porque tenemos muy poco vigor en los ramos apicales, en los ramos productivos, menos cantidad de flores femeninas y en el caso de los polinizantes una menor cantidad de flores masculinas, los amentos, y por lo tanto tenemos menor cantidad de brotes fértiles, lo cual redunda, digamos, en una menor productividad. Y también eso implica una mayor cantidad de frutos vanos y con mayores defectos. Ha aumentado el porcentaje de frutos vanos en el huerto y por lo tanto también menor producción. De ahí la importancia que tiene poder, digamos, estudiar antes de plantar cómo está nuestra condición de suelo y si no se hizo, tratar de remediarlo, digamos, en el tiempo. Bueno, solo esto es muy general, fertilización de preplantación, de fondo, de base, es importante poder construir una reserva importante y homogénea de nutrientes. Ya señalábamos, ¿cierto?, el problema que tenemos con el fósforo, de su poca movilidad, fósforo, potasio, magnesio, calcio, que señalaba también, digamos, Cristian, la importancia que tiene en este cultivo, y también algunos microelementos, particularmente el boro. Hemos visto una respuesta importante del boro en la cuaja. Sin embargo, es importante también chequear los niveles que tenemos de boro, tanto en el suelo como a nivel foliar, porque también puede ser, digamos, fitotóxico en el caso, digamos, que las concentraciones no aumenten mucho, pero sí hemos visto, digamos, que en algunos suelos donde hay deficiencia, hemos logrado un impacto, digamos, significativo en los rendimientos. No así en aquellos suelos donde hay presencia, digamos, suficiente del elemento. Bueno, esto es lo que les comentaba anteriormente, fertilización de preplantación, importante incorporarla entonces en profundidad, de manera que quede disponible a nivel radicular. Y otro tema no menor que hemos estado trabajando ya hace un cierto tiempo, que es el manejo de los árboles antes de establecer, tanto en un huerto integrado como orgánico y también en los huertos convencionales lo estamos haciendo, de estimular las raíces. Comentábamos, ¿cierto?, al comienzo de que la importancia que tiene el sistema radicular, de manera que la planta exprese crecimiento, y nosotros podemos estimular el sistema radicular a través de uso de micorrizas. Hay micorrizas específicas para avellano europeo que hoy día están en el comercio, y también hemos visto algunos extractos de algas marinas que son ricos en auxina, nos promueven significativamente, digamos, el desarrollo radicular. Esto lo podemos aplicar directo a las bolsas, digamos, a través de aspersión, o también, digamos, en vivero, digamos, en plantas que van a estar a raíz de nua, o posteriormente, antes de plantar, podemos también aplicar el producto directamente a las raíces. Entonces, lo que estamos buscando con ello es como lo que estamos viendo a la izquierda, donde se está asperjando con micorriza y otros microorganismos que hemos visto, digamos, un efecto sinérgico, como es el caso de las tricodermas, que nos han permitido poder lograr un mejor desarrollo radicular. Esto en forma práctica, fácil, digamos, el productor lo puede hacer antes de plantar previamente. Se ha visto, digamos, una estimulación muy interesante con el uso de las micorrizas en el desarrollo, digamos, de pequeñas raíces, que son las raíces más importantes, pelos radicales para la absorción, digamos, de nutrientes en el suelo, respecto a las plantas no tratadas. Nosotros hace tiempo llevamos, digamos, vamos trabajando, con plantas in vitro de distintos proyectos que tenemos en INEA, y estamos hoy día en una fase que es muy crítica, que es la fase de aclimatación, aplicando también micorrizas de manera a poder lograr una mayor tasa de sobrevivencia de planta, que es el momento, digamos, en la aclimatación, donde ex vitro se producen las mayores pérdidas. Bueno, los ensayos, que son ensayos que se están llevando a cabo y que todavía no tenemos todos los resultados, pero sí los primeros indicaciones, digamos, de estos ensayos nos señalan que hay un efecto interesante en un mayor porcentaje de aclimatación de las plantas, y también, por otro lado, un mejor desarrollo de las plantas, tanto en altura como grosor también del eje o del tallo principal. Junto a las micorrizas, estamos iniciando una línea de investigación que es bastante interesante con el uso del silicio. ¿Por qué?
porque hemos visto y tenemos también antecedentes, ¿cierto?, de la literatura y trabajos que se realizan en el extranjero, que el silicio incrementa el crecimiento de raíces y también el desarrollo del árbol, particularmente en condiciones de estrés. Nosotros hemos trabajado también para poder evitar partidura, tiene exactamente el mismo efecto que el calcio en las paredes celulares, por ejemplo, de la cereza, para evitar, digamos, partidura. Es una alternativa bastante interesante pensando en huertos orgánicos. Favorece el desarrollo de microorganismos simbióticos mutualistas como bacterias y hongo en el suelo. También protege contra ataques de bacterias, hongo, insectos. Permite también una reducción significativa del uso de pesticidas sin pérdida de la eficacia de esto. Favorece la formación de estructura de protección en las plantas y de sostén basado en compuestos inorgánicos como ácido salicílico y sílice. Incrementa la intercepción de luz por parte de las hojas, y esto es bastante importante para poder lograr una mayor fotosíntesis, y eso se traduce también en un mejor rendimiento y calidad de la fruta. Disminuye la transpiración, que es una respuesta esencial cuando la planta está expuesta a estrés hídrico. Hay que recordar que hay muchos huertos en nuestra zona que no cuentan con riego tecnificado. Hay huertos que se realizan solamente riegos auxiliares y algunos de ellos están bajo condiciones de secano. Por lo tanto, digamos que hay una alternativa interesante en el empleo del silicio. Estimula el sistema de defensa también de la planta, me refiero al sistema de defensa antioxidante, y también liga y desactiva algunos metales tóxicos, digamos, en la célula. Evita que los metales pesados, por ejemplo, sean absorbidos por las raíces al precipitarlos, como el caso del aluminio, que mencionaba Cristian, y también del manganeso. Fíjense que el manganeso es importante, pero tenemos suelo, y particularmente en la zona del secano interior de Malleco, donde hemos determinado altas concentraciones de manganeso que producen problemas, digamos, bastante serios y fitotoxicidad en las plantas. Disminuye, por otro lado, el estrés abiótico y biótico, estimulando entonces crecimiento y aumento de los rendimientos. Por lo tanto, es una herramienta interesante en pensar para utilizarla en producción, digamos, orgánica y también no orgánica. ¿Cómo la aplicamos? La podemos aplicar vía foliar al suelo y vía riego si tenemos, por ejemplo, fertirrigación. Gran impacto, entonces, como les comentaba, en el sistema radicular, particularmente si lo asociamos a micorriza y junto a ello a tricoderma, que hemos evidenciado, digamos, un impacto bastante interesante en el desarrollo de las raíces. Entonces, como les comentaba, ¿qué logramos? Logramos una mayor resistencia al déficit hídrico, producimos raíces de mejor calidad, que es muy importante, nos permite de esa manera entonces una mayor absorción de fósforo, porque tengan en cuenta también que estos microorganismos como los micorrizas nos permiten también dejar un fósforo más disponible, más soluble, digamos, para la planta, en este caso para las raíces. Hay una mayor actividad o intensidad radicular, y existe, como comentaba, una relación entonces entre fósforo y eficiencia en el uso del agua también, lo cual es bastante importante, digamos, para que esté disponible este elemento para las plantas. Bueno, dentro de las evaluaciones que hemos realizado en los ensayos, en estas líneas de investigación, hemos visto un mayor crecimiento de masa radicular, hay un aumento de masa foliar y brote, también se ha medido un mayor contenido en clorofila, hay una reducción significativa de infecciones bacterianas y fúngicas, que hoy día es un tema no menor en el avellano. Los que son productores han visto, ¿cierto?, como en el último tiempo han ido aumentando enfermedades de la madera. Por lo tanto, esto es bastante interesante para poder ir bajando en forma preventiva infecciones, digamos, con estas enfermedades de la madera, que están siendo hoy día un problema que aún no es resuelto. Nosotros nos está llegando continuamente muestras al laboratorio de fitopatología de agricultores que están con este problema. Y bueno, ya como les comentaba, también hay un aumento de la movilidad interna del fósforo, hay un mejor traslado y una mejor distribución, digamos, de la planta. Y hay una disminución, por otro lado, de la absorción de fierro y hierro y manganeso, lo que permite una mejor movilidad del fósforo.
Bueno, en el caso de tratamientos foliares, la sugerencia y lo que hemos visto, las mejores respuestas en fase vegetativa temprana, con hoja, por supuesto, con una buena masa foliar, con hojas extendidas, en estado extendido, y aplicar al menos unas 3-4 aplicaciones cada 15-20 días. Las dosis van a depender del producto comercial. No voy a dar, digamos, recomendaciones de productos comerciales, pero hay varios en el mercado, y fundamentalmente la concentración del ácido ortosilícico, pero alrededor, en términos generales, la mayoría de estos productos son 3 litros por hectárea por aplicación. Interesante también hacer una aplicación previo a la fecundación o al momento de cuaja y posterior a ella. Respecto a los productos a base de silicio, bueno, les comentaba, hay muchos productos comerciales certificados para producción orgánica en el mercado, pero también para pequeños productores es factible realizar extractos vegetales de Equisetum, que es la limpia plata, que es la especie que tiene el mayor contenido de silicato, y también podemos utilizar ortiga, que son 2 plantas que se utilizan muchísimo por parte de las producciones orgánicas, no solamente en Chile, sino que también en el exterior. Porque son especies entonces que tienen no solamente un alto contenido en silicio, sino que también en otros macro y microelementos. Nosotros estamos, digamos, iniciando los estudios en esta línea con estos extractos. Los utilizamos anteriormente para, como les comentaba anteriormente, para el tema de la prevención de partidura en cereza, que es un trabajo en conjunto que hicimos con la Universidad de Bolonia, Italia, donde dio resultados bastante interesantes. En el caso de aplicaciones del suelo, no estamos recomendando porque son, digamos, grandes cantidades, lo cual, digamos, hace que la práctica sea, digamos, bastante onerosa, digamos, sea alto el costo, digamos, de incorporarlo vía al suelo con productos comerciales, pero sí podríamos incorporar en el caso de producción orgánica compost que hayan sido elaborados con materias primas o incluyendo materias primas dentro del compostaje que contengan un alto contenido de silicio, sobre todo, digamos, de residuos de la industria. Cabe destacar residuos de la industria del arroz. El arroz es otro cultivo que contiene un altísimo contenido en silicato. Bueno, y ahora nos vamos a enfocar sobre todo el tema, digamos, del manejo, perdón, de las cubiertas vegetales, dando un enfoque productivo más sostenible. Todos ustedes saben, ¿cierto?, que hoy día lo que estamos haciendo en todos los huertos de avellano en el país es un manejo de la soria en hileras, particularmente recurriendo a herbicidas durante todos los años, de manera a tener un huerto limpio, ¿cierto?, para la cosecha fundamentalmente y para evitar competencia de las malezas, digamos, con nuestros árboles. Sin embargo, es posible de ir de a poco incorporando algunos manejos más sostenibles al sistema de huerto avellano, porque tarde o temprano, ustedes saben lo que son productores, hoy día tenemos ciertos limitantes, digamos, algunos productos que ya no podemos utilizar y siempre, todos los años nos llega, digamos, la carta con los productos prohibidos por parte de nuestro poder comprador en Chile, AgriChile en este caso, y por lo tanto tenemos que irnos preparando porque tarde o temprano nos van a ir prohibiendo otros productos. Ya fue, cierto, prohibido algunos herbicidas, digamos, creo que le queda una vida útil muy corta, digamos, al glifosato, que es el producto que empleamos para poder tener estas canchas, digamos, completamente, porque son verdaderas canchas de billar, limpias completamente, lo cual no es estrictamente necesario, como vamos a ir viendo durante el transcurso, digamos, de la exposición. Entonces nosotros podemos hacer una gestión del suelo distinta. Del año de plantación es necesario partir con una adecuada gestión del suelo y fundamentalmente del manejo de lo que llamamos producción orgánica, no las llamamos malezas, las llamamos hierbas acompañantes, que son las malezas, y particularmente pensar en sobre la hilera, ya un control sobre la hilera, pero no con productos químicos, sino que ya sea mecánicamente, a través de lanzallamas, que también es una alternativa, o a través de mulch, por ejemplo, sintéticos que podemos utilizar en producción orgánica,
pero fundamentalmente a través del control mecánico que existe hoy día, la maquinaria disponible, de manera de poder ir reduciendo el uso de los herbicidas. Y la entrhilera, trabajar con una cubierta vegetal. Importante la cubierta vegetal porque la rizósfera, que es una zona de interacción dinámica, única entre las raíces, los avellanos y los microorganismos del suelo, es muy importante mantenerla, digamos, sana, activa, que es una zona cercana a las raíces. Estamos hablando, cuando hablamos de cercano, de 1 a 5 milímetros y bajo influencia directa de esta. Y esta zona es tan importante porque esta zona tiene una elevada actividad microbiana por la liberación de compuestos orgánicos de las raíces, tanto de los árboles y las especies pratenses, en este caso las cubiertas vegetales, particularmente, digamos, gramíneas y leguminosas que nosotros utilizamos en nuestras cubiertas. ¿Y por qué es importante trabajar entonces con estas cubiertas vegetales? Porque eso es lo que se ha visto, digamos, que en el tiempo, los manejos tradicionales, en base, digamos, a los oreos continuos de los suelos, lo que ocurre en aquellas zonas, digamos, por ejemplo, del Mediterráneo, donde hay déficit hídrico o el uso de herbicidas, como lo que hacemos nosotros acá en el país, van degradando la rizósfera en el tiempo. Van disminuyendo su acción sobre el crecimiento, la productividad y la longevidad de un huerto. Entonces, es muy importante porque hay un impacto de ella en el huerto orgánico de manejo integrado, porque es posible a través de los microorganismos, hay una degradación de compuestos orgánicos, los cuales se transforman en nutrientes biodisponibles para las plantas. Hay un mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo al incorporar estas cubiertas vegetales, porque nos están incorporando elementos nutritivos y también materia orgánica. Producción de bioestimulantes y fitohormonas a nivel celular, que hay algunas plantas, digamos, que tienen capacidad de actuar como bioestimulantes y también productoras de fitohormonas, y control, y algunos microorganismos también del suelo. Algunos microorganismos del suelo actúan como bioestimulantes y también productores de fitohormonas, o de hormonas, perdón, a través de los microorganismos. Y por otro lado, nos permite el control de plagas y enfermedades, disminuyendo la carga de patógenos de impacto sanitario, particularmente, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de las mezclas que nosotros utilizamos. Bueno, la cubierta vegetal, en general, lo que se está haciendo es utilizar las entrihileras, que ya lo que comentaba, con sucesivas siegas, digamos, durante la temporada, de manera que nos permita incorporar los elementos nutritivos al suelo y favorecer el desarrollo entonces de la planta. Tengan en cuenta ustedes que en un huerto ya en desarrollo, el desarrollo de las raíces entre las dos hileras casi se entrecruza porque hay una proyección del desarrollo radicular respecto, digamos, al volumen de la copa de la planta. Bueno, cuando no tenemos una buena aparición espontánea, porque en suelos que tienen una alta fertilidad media y que existen, digamos, algunas especies pratenses de alto valor, como por ejemplo lole, umbayica y algunos tréboles, no es necesario sembrar, pero en aquellas situaciones donde no tenemos especies nobles, es interesante la siembra de esta cubierta herbácea, pensando no solamente en huertos orgánicos, como aparece ahí en la lámina, sino que también para huertos tradicionales. De hecho, hoy día en Europa se está utilizando muchísimo en huertos convencionales de avellano, particularmente en el norte de Italia. Bueno, ya algo les comentaba, ¿cierto? Los efectos positivos nos facilita una mejor infiltración de agua, nos facilita, digamos, o una mayor disponibilidad de nutrientes, evita la erosión del suelo, principalmente por el impacto de las gotas de agua lluvia y particularmente en invierno, cuando los suelos están descubiertos, se produce una erosión importante y fundamentalmente en aquellos huertos que tienen una mayor pendiente. Nos aumenta la porosidad, lo cual, y la permeabilidad, lo cual es tremendamente importante, ¿cierto?, para poder tener también una mejor aireación y un mejor desarrollo del sistema radicular de las plantas, como comentábamos, aumentando la actividad microbiana en el suelo
y eso es bastante importante para poder lograr un mejor desarrollo y una mejor sanidad de nuestras plantas. Bueno, esto solamente para mostrar que hoy día es posible, digamos, poder manejar estas cubiertas sin mayores problemas. Tenemos las máquinas disponibles en el país para hacer los cortes, las siegas, que son 3, 4 cortes en el año, de manera de poder incorporar la materia, digamos, el residuo en el huerto, sin dañar, por supuesto, digamos, los árboles. Respecto a la cubierta espontánea, especies herbáceas, esta especie herbácea, al igual que en el caso anterior, en el caso de las siembras artificiales, deben ser cegadas 2 o 3 veces al año. En particular, muy importante, antes de la cosecha, es importante mantener el cótico herbáceo bastante, digamos, corto, aun cuando al momento de recoger la avellana no es necesario, ya que la cubierta está prácticamente seca, dependiendo, digamos, de la zona, de la curva de crecimiento, por así decirlo, de la pradera o de la especie herbácea. Y resta solo el uso de un buen rodón, especialmente si se usa una cosechera tipo aspirador. Existen máquinas, como las que estamos viendo en pantalla, adecuadas incluso para estas cubiertas vegetales, trabajan muy bien. Esta es una máquina que tiene una capacidad de 4 o 5 hectáreas día, que trabaja bastante bien, recoge muy bien la fruta en estas cubiertas vegetales. Por lo tanto, no hay un drama para el tema, digamos, de la cosecha, que es algo que les preocupaba, digamos, lo que preocupa en general a los productores. Sin embargo, nosotros porque estamos bajo, y particularmente acá en el sur de Chile, bajo condiciones ambientales muy especiales, ¿cierto?, con bastante lluvia, y hay periodos en que nos coincide, digamos, lluvias cercanas a la cosecha, se está evaluando la calidad de la fruta cosechada sobre estas cubiertas. No tenemos todavía resultados concluyentes, la verdad las cosas que no hemos visto diferencias significativas y sobre todo, digamos, en problemas en ataques de hongo en la semilla. O sea, por lo tanto, no hay una incidencia clara de mayor presencia de mohos al interior, digamos, de la fruta. Tampoco se ha visto afectado el rendimiento industrial. La verdad las cosas es que el rendimiento industrial es un factor de alta heredabilidad. Nosotros lo hemos visto por muchos años en distintos ensayos y trabajos, incluso con uso de distintos bioestimulantes, fertilizantes, etcétera, que varía muy poco y no hay diferencias significativas, casi nunca hemos tenido, dado que es un factor que tiene un alto peso, digamos, genético. También es importante evaluar qué va a pasar con el peso de la semilla, los pesos de los frutos y porcentaje de frutos vanos al utilizar, digamos, estas cubiertas. A la fecha no hemos tenido problemas, como les comentaba, respecto al manejo convencional. O sea, no hay grandes diferencias. Respecto a la siembra artificial o siembra controlada, nosotros podemos utilizar gramíneas, leguminosas, y en general, digamos, lo que estamos comenzando a incorporar dentro de las gramíneas son especies que tengan bastante tolerancia al estrés hídrico, de manera que nos permanezcan más verdes o activas durante la temporada de verano. Y dentro de ella quiero destacar las festucas, fundamentalmente festuca rubra, festuca ovina y bromo. Bromo es una especie que INIA está trabajando en mejoramiento genético hace varios años y tenemos algunas selecciones interesantes. El bromo, además, nos permite incorporar una cantidad también importante de silicio, digamos, al suelo. Y junto a ello, vallica también dentro de las mezclas, digamos, más algunas leguminosas, como el caso del trébol subterráneo, que es tolerante, por un lado, al déficit hídrico, a las bajas temperaturas también invernales, y no requiere cortes periódicos, lo cual es bastante interesante, digamos, y es de resiembra. Es una especie de resiembra. Bueno, como les comentaba, estamos iniciando estudios en silicio, lo que ustedes, perdón, en bromo, lo que ustedes ven en pantalla son ensayos con distintas variedades de bromo que se están evaluando respecto a estrés hídrico y también, digamos, a la edad de eficiencia en la absorción de fósforo. Por lo que les comentaba anteriormente, digamos que presentan altos contenidos, digamos, en silicatos que podemos incorporar
al suelo. Es una especie bastante interesante que la podemos incorporar en nuestras cubiertas vegetales, particularmente bajo nuestras especiales condiciones de suelo acá en el sur del país. Bueno, estos son los ensayos que les comentaba, donde estamos viendo la tolerancia a estrés hídrico en esta especie, que tiene además un muy buen desarrollo del sistema radicular. Bueno, los aportes de la cubierta, estos son datos promedio, cubiertas como las que les comentaba anteriormente. Nosotros fundamentalmente hemos medido, digamos, varios años y en materia orgánica son niveles del orden de 4 o 5 toneladas hectáreas de materia orgánica seca que estamos incorporando. Eso es bastante interesante. Y en el caso de algunos aportes, digamos, de 7 toneladas, por ejemplo, de pasto cegado, de estas cubiertas por hectárea, ellos aportan 50 kilos de nitrógeno, alrededor de 50 kilos de potasio, 10 kilos de calcio y 5 kilos de fósforo y magnesio por hectárea, lo cual es bastante interesante, digamos, para poder, digamos, incluso ir pensando en bajar la cantidad de fertilizantes que ocupemos, digamos, en nuestro huerto. Estamos incorporando, digamos, en forma natural a través de estas cubiertas una cantidad importante, digamos, de elementos nutritivos al huerto. Bueno, mezcla gramínea, leguminosa y crucífera, me gustan mucho, hemos tenido buenos resultados. ¿Y por qué les planteo esta idea de establecer? Hemos logrado buenos resultados. Las ventajas son que las raíces, cuando estamos mezclando distintas especies, exploran en diferentes profundidades. Hay una capacidad de airear un estrato de suelo más amplio también, lo cual es interesante. Hay una elevada cantidad de biomasa en esta mezcla y el momento de siega óptimo es en primavera y ligeramente enterrada posteriormente una vez que nosotros segamos el material, también con una cierta lignificación, de manera que nos permita en el tiempo poder lograr un humus más estable en el tiempo, y eso es bastante interesante para poder lograr una buena respuesta, digamos, en los cambios y en la calidad, digamos, del suelo. También se ha visto que la gramínea tienen producción de siderófilos que facilitan una mejor absorción de minerales en el suelo, y por otro lado las crucíferas, que tienen raíces pivotantes, nos permiten también profundizar y permiten formar, por así decirlo, pequeñas formaciones de canales de drenaje en profundidad en el suelo, lo que nos permite también una mejor percolación del agua. Y eso es bastante interesante y una mejor aireación del suelo. Junto a ello, también tienen una acción biocida, lo cual no es menor. Solamente para mostrarle de los ensayos, se hicieron distintas, digamos, mezclas. En el caso de estas mezclas temporáneas, fundamentalmente hemos recurrido a algunas especies forrajeras, como el caso de arveja, avena, centeno, lupino mezclado con avena, compost con lupino, etc. Y la verdad las cosas es que para nuestra zona, y dado su buen comportamiento, el lupino es una alternativa muy interesante y mezclado con una gramínea, en este caso puede ser con avena, puede ser también con centeno. El centeno es interesante porque el centeno tiene una producción altísima también de biomasa, dependiendo de la época en que lo apliquemos, en la medida que lo sembremos. En la medida que ustedes siembren más temprano en otoño, van a tener una mejor respuesta en cuanto a producción de biomasa. Además sabemos que el centeno a nivel radicular exuda algunos compuestos que nos permite bajar incidencia de maleza. De hecho, se utiliza muchísimo en producción orgánica para controlar maleza. Y la mezcla, como les comentaba, de crucíferas, como el caso de raps, nado forrajero, mezclado con gramíneas, es interesante porque también las brásicas nos están incorporando glucosilanatos que tienen una acción muy interesante para controlar algunas enfermedades y plagas en el suelo. Quiero mostrar esta fotografía porque
encuentro que es interesante pensando en pequeños agricultores. Tenemos muchísimos pequeños agricultores en la región que también es una alternativa interesante el avellano europeo. Algunos sostienen, cierto, que la unidad mínima económica del avellano son entre 25 a 30 hectáreas, claro, en manejo convencional, pero un manejo adecuado, potenciando, digamos, altos rendimientos, también una alternativa interesante para pequeños y medianos productores, y el uso de animales menores, en este caso, coloco el ejemplo, digamos, de un productor que trabaja con ovino, es interesante para poderle colocar, digamos, un segundo piso, digamos, productivo, y también nos permiten el corte, digamos, de la pradera. Pero lo interesante es que es el segundo piso productivo. Sin embargo, es importante, de acuerdo a lo que señalábamos en un principio, el tema de la compactación. Los animales compactan. O sea, y de esa manera tenemos que cuidar mucho lo que es la carga animal y la rotación de esta carga animal de manera a no producir una compactación del suelo, porque a la larga nos puede producir más problemas que beneficios. Pero es una alternativa para la pequeña agricultura. Bueno, respecto a los abonos verdes, que es una alternativa interesante, que son cultivos que incorporamos en la misma temporada, incluso los podríamos establecer previo al establecimiento de un huerto nuevo, pero en huertos antiguos, ya plantados, nosotros podemos incorporar entre hilera esta siembra y con especies anuales de un periodo corto, que podamos incorporar en primavera, sembrándolas, como les comentaba, temprano en otoño, de manera que produzcan una alta cantidad de biomasa, incorporarlas entonces en primavera durante el proceso, cuando están floreciendo, fundamentalmente las leguminosas, y en estado lechoso, particularmente algunas gramíneas, como el caso del trigo, la avena y el centeno. Bueno, dentro de las especies principales, que han dado bastante buenos resultados en varios ensayos que hemos hecho, el trigo, nosotros tenemos algunas variedades de trigo forrajero que desarrolló línea. No es trigo para grano, es un trigo forrajero, que es bastante interesante por la cantidad de biomasa que produce. El centeno, como ya les comentaba, triticales, que también podemos utilizarlo, cebada y avena. Son fáciles de establecer en general las gramíneas, estas especies de cereales, y proporcionan una elevada cantidad de biomasa, como ya comentaba, aumentan los niveles de materia orgánica, por lo tanto, mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo, favorecen también las poblaciones de organismos útiles para los árboles, incrementan la biodiversidad del ecosistema, y en el caso del centeno, como ya les señalaba, es interesante porque produce compuestos alelopáticos que nos permite, digamos, poder hacer un mejor control o manejo más adecuado de las hierbas acompañantes, como hablamos, digamos, en producción orgánica. Respecto a las leguminosas, este es un huerto acá en la región orgánico de un agricultor de la zona, donde él recurre fuertemente al lupino. El lupino tremendamente interesante, junto a otras también leguminosas, como el caso de arvejas forrajeras. Las habas también, el tema de las habas, son muy eficientes, pero tienen un alto costo, sobre todo si utilizamos fava mayor. Podría ser la fava minor, que es una haba que produce una semilla más chica, de manera a poder bajar los costos por el ítem semilla, digamos. Otras alternativas son el chícharo, que se adaptan bastante bien acá a la zona, bueno, víceas, trébol, etc. Fundamentalmente todas especies que nos permiten, digamos, incorporar nitrógeno. Y el lupino es bastante interesante porque presenta una raíz pivotante. Por un lado, permite romper las estratas compactadas, mejorar la aireación y movilizar fósforo fijado en los coloides del suelo. Este es un trabajo que hace mucho tiempo, digamos, está realizando INEA a través del programa de Lupino, y se ha visto, digamos, que tiene esa capacidad y por lo tanto bastante interesante bajo nuestras condiciones de suelo ácido acá en el sur del país. Bueno, solamente para mostrar el tema del lupino, nosotros tenemos un programa de mejoramiento genético de lupino, donde se están, digamos, seleccionando aquellos que... El programa busca, digamos, producción de grano, pero hoy día estamos viendo, digamos, que algunos de ellos dentro de las líneas son interesantes porque tienen una alta producción de biomasa. Otros interesantes selecciones son que además presentan una buena capacidad exploratoria en el suelo, como hablábamos de las raíces pivotantes, y tienen también aquellas selecciones que tienen una mayor tolerancia a enfermedades,
porque en general, por ejemplo, muchos lupinos dulces, algunas variedades, son bastante poco tolerantes a algunas enfermedades. Por lo tanto, es muy importante elegir una variedad que sea rústica para los efectos que estamos buscando nosotros en nuestras cubiertas. Y en el caso de las crucíferas, en general, las especies que hemos trabajado nosotros son raps y mostaza, fundamentalmente raps, presentan un crecimiento muy rápido y resistencia al frío, por lo tanto no hay problema sembrarlas temprano en otoño, mejoran la infiltración del agua por la raíz pivotante que ya comentamos, y una vez incorporada al suelo, comienzan a liberar de a poco nitrógeno, lentamente por supuesto, pero empiezan a liberar nitrógeno, y estas especies producen también control de maleza, dado que durante el crecimiento presentan una elevada competencia con la flora espontánea, digamos, que aparece en la cubierta y limitan el desarrollo de la potencial flora en el suelo, lo que implica entonces una gestión, digamos, sostenible de las malezas en el huerto. Y también se ha visto la disminución de la germinación de semillas, evitan el crecimiento de maleza, por lo tanto, y por su elevado contenido en glucosilenatos, como les comentaba anteriormente, que son compuestos azufrados que a través de enzimas que están presentes en el suelo se desdoblan, digamos, se descienden y liberan estos compuestos azufrados que tienen esa capacidad con una acción muy similar incluso al bromuro metilo, que hoy día es un compuesto, ¿cierto?, que está bastante, digamos, cuestionado. De hecho, las crucíferas hoy día en producción orgánica de frutillas se está utilizando muchísimo, porque un gran cuello de botella en frutilla son las enfermedades radiculares. Es una especie que es altamente susceptible a enfermedades radiculares y de hecho se está utilizando estas especies para poder, digamos, biofumigar los suelos. Bueno, este es un cuadro solamente para mostrar los kilos de nutrientes en distintas especies, digamos, de algunas leguminosas que podemos utilizar. Y como ya les comentaba anteriormente, nos aportan cantidades no menores, digamos, de algunos elementos importantes como el nitrógeno, el fósforo, ¿cierto?, el potasio, y eso hace que sean bastante interesantes, digamos, de poderlas incorporar en el proceso, digamos, de producción orgánica. Quiero destacar en el caso de mostaza, la mostaza también presenta acción biocida, incluso control de nematodos en el suelo. Por lo tanto, redondeando de lo que hemos conversado, nosotros hoy día tenemos grandes posibilidades de incorporar en nuestros sistemas productivos, no solamente en los huertos nuevos que se van a establecer, sino que también en los huertos que ya están establecidos, de incorporar esta tecnología de manera que nos permita manejar un huerto más ecocompatible, más sustentable en el tiempo, porque tarde o temprano vamos a tener que utilizar estas tecnologías de acuerdo, digamos, a las exigencias y a las demandas que va a haber por parte del mercado. Entonces va a ser muy importante incorporar todo el tema genético de variedades, digamos, que estén, digamos, más adaptadas a las condiciones, digamos, de producción orgánica o integrada, con un muy buen sistema radicular, el uso de las cubiertas y algunos protectores también a través del silicato en épocas críticas en verano que nos afectan, digamos, sobre todo por el cambio climático en los últimos años, con radiaciones fuertes, por ejemplo, nos afectan el desarrollo de las plantas, particularmente a nivel, digamos, foliar. Me queda poco tiempo, así que voy a rápidamente ir terminando. Nosotros en huertos adultos también podríamos aplicar micorriza en los huertos. Existen, digamos, la tecnología para hacerlo. Es posible y eso es interesante, sobre todo, digamos, para poder mejorar la absorción de fósforo y sobre todo en aquellas situaciones donde hay más estrés. Bueno, buscar lo que estamos viendo en pantalla, un muy buen sistema radicular, que es la base para poder lograr un buen desarrollo de planta. Se han realizado estudios en Italia, en Avellano Europeo, donde han permitido, digamos, a través del uso tanto de las micorrizas como de la aplicación de sílice, digamos, a nivel foliar, bajar el estrés oxidativo de las plantas y bajar también la temperatura. Esto lo hemos medido nosotros también acá en condiciones en pleno verano. Se ha logrado a nivel de la hoja bajar entre 2 a 3 grados
la temperatura, lo cual nos incide positivamente en tener menor incidencia de quemadura en hoja, y sobre todo en variedades que son más susceptibles. Bueno, el futuro va a estar entonces en manejar huertos sustentables a través de la genética, y en genética, y con esto termino, lograr también, sobre todo si pensamos en desarrollo de futuros huertos orgánicos, disponer de variedades que tengan un mejor sistema radicular, y el uso futuro también, que es algo que estamos desarrollando y trabajando acá en INEA, de portainjertos clonales, no solamente que es la primera partida de pequeño vigor con los cuales pensamos intensificar los huertos, sino que también estamos en una línea de portainjertos mucho más vigorosos, de manera que puedan ser también utilizados en producción orgánica para explorar una mayor unidad de superficie de suelo. Es como lo que están viendo ustedes a la derecha de su pantalla, que son muy preliminares todavía algunos trabajos, digamos, con portainjertos más vigorosos, que nos permitan, digamos, potenciar fuertemente el desarrollo en los primeros años y aumentar significativamente la producción de flores, particularmente flores femeninas en las plantas, que es algo fundamental. Bueno, muchas gracias por su atención, y estamos, digamos, ya a contestar algunas preguntas o algunas dudas que ustedes tengan.